Dicen que un guerrero nunca pierde su fuerza de un día para otro. Primero, su espada se vuelve más pesada, luego, su escudo cae más lento, hasta que, un día, sin darse cuenta, su brazo ya no responde como antes. Así es también con nuestra vitalidad masculina, no se pierde de repente, se desvanece poco a poco si no la cuidamos. Si has llegado a este video, es porque en algún momento sentiste ese quiebre silencioso. Estabas allí, listo para el encuentro, la pasión en el aire, y, de pronto, como un relámpago inesperado, la fuerza se apagó. Muchos hombres mayores de 50 años creen que esto es inevitable, una consecuencia natural del paso del tiempo, pero la verdad es otra. Hoy quiero revelarte lo que no te dicen, las 7 causas ocultas que están saboteando tu potencia y que, si las entiendes, podrás recuperar mucho más que erecciones. Recuperarás el control sobre tu cuerpo, tu mente y tu placer. No estás solo. Esta travesía hacia la sabiduría masculina es para ti, para todos los hombres que se niegan a rendirse. Deja un comentario, sabiduría. Da like si te resuena este mensaje. Suscríbete para seguir explorando juntos este camino y prepárate, porque hoy no solo entenderás lo que te ocurre, sino que aprenderás a reconquistarte a ti mismo. Parte 1. El silencio de los nervios cuando la conexión se apaga. Había una vez un hombre que, en su juventud, era ágil, fuerte, invencible. Sus reflejos eran tan rápidos como un relámpago, su cuerpo respondía antes incluso de que su mente formulara el deseo, pero el tiempo, silencioso y paciente, empezó a trazar surcos invisibles en su interior, hasta que, un día, su cuerpo, su más fiel aliado, tardó demasiado en responder, y el guerrero, por primera vez, sintió el eco del vacío. Así sucede también con nuestros nervios. La erección, ese fenómeno que considerábamos casi automático en nuestra juventud, es, en realidad, una orquesta compleja donde los nervios tienen el papel principal. Son ellos quienes transmiten el mensaje desde el cerebro hasta las arterias del pene, es hora. Cuando esta conexión se interrumpe, el cuerpo escucha tarde o simplemente no escucha. ¿Y qué puede romper esta conexión? La diabetes es uno de los enemigos más silenciosos. Cuando no está bien controlada, esta enfermedad comienza a dañar los nervios a través de un proceso llamado neuropatía diabética, como si pequeños cables internos empezaran a deteriorarse, hasta que las órdenes que antes fluían libres ahora se pierden en el camino. Dicen que un guerrero nunca pierde su fuerza de un día para otro. Primero, su espada se vuelve más pesada, luego, su escudo cae más lento, hasta que, un día, sin darse cuenta, su brazo ya no responde como antes. Así es también con nuestra vitalidad masculina, no se pierde de repente, se desvanece poco a poco si no la cuidamos. Si has llegado a este video, es porque en algún momento sentiste ese quiebre silencioso. Estabas allí, listo para el encuentro, la pasión en el aire, y, de pronto, como un relámpago inesperado, la fuerza se apagó. Muchos hombres mayores de 50 años creen que esto es inevitable, una consecuencia natural del paso del tiempo, pero la verdad es otra. Hoy quiero revelarte lo que no te dicen, las 7 causas ocultas que están saboteando tu potencia y que, si las entiendes, podrás recuperar mucho más que erecciones. Recuperarás el control sobre tu cuerpo, tu mente y tu placer. No estás solo. Esta travesía hacia la sabiduría masculina es para ti, para todos los hombres que se niegan a rendirse. Deja un comentario, sabiduría. Da like si te resuena este mensaje. Suscríbete para seguir explorando juntos este camino y prepárate, porque hoy no solo entenderás lo que te ocurre, sino que aprenderás a reconquistarte a ti mismo. Parte 1. El silencio de los nervios cuando la conexión se apaga. Había una vez un hombre que, en su juventud, era ágil, fuerte, invencible. Sus reflejos eran tan rápidos como un relámpago, su cuerpo respondía antes incluso de que su mente formulara el deseo, pero el tiempo, silencioso y paciente, empezó a trazar surcos invisibles en su interior, hasta que, un día, su cuerpo, su más fiel aliado,
tardó demasiado en responder, y el guerrero, por primera vez, sintió el eco del vacío. Así sucede también con nuestros nervios. La erección, ese fenómeno que considerábamos casi automático en nuestra juventud, es, en realidad, una orquesta compleja donde los nervios tienen el papel principal. Son ellos quienes transmiten el mensaje desde el cerebro hasta las arterias del pene: es hora. Cuando esta conexión se interrumpe, el cuerpo escucha tarde o simplemente no escucha. ¿Y qué puede romper esta conexión? La diabetes es uno de los enemigos más silenciosos. Cuando no está bien controlada, esta enfermedad comienza a dañar los nervios a través de un proceso llamado neuropatía diabética, como si pequeños cables internos empezaran a deteriorarse, hasta que las órdenes que antes fluían libres ahora se pierden en el camino. A veces, el problema es que el río de la vida, la sangre misma, empieza a secarse. Sigamos adelante. Parte 2. El río que se seca, el daño en las arterias. Imagina un río que, durante años, alimentó un valle fértil. Sus aguas corrían claras, abundantes, llevando vida a cada rincón. Pero, con el paso del tiempo, las lluvias se hicieron escasas. Los sedimentos empezaron a obstruir su cauce y el caudal disminuyó. La tierra, antes próspera, comenzó a secarse, a agrietarse, a perder su esplendor. Así también sucede con nuestras arterias. Después de los 50, uno de los cambios más insidiosos que puede vivir nuestro cuerpo es el daño arterial. No duele, no avisa con sirenas, simplemente, poco a poco, va cerrando el flujo que alguna vez fue generoso. La erección depende directamente de la llegada de sangre al pene. Las arterias deben expandirse, llenarse de sangre y mantener esa presión para lograr la rigidez necesaria. Cuando estas arterias se deterioran, ya no pueden cumplir su función. El río que debe alimentar la vida íntima se convierte en un hilo débil, incapaz de sostener la pasión. ¿Y qué daña nuestras arterias? La respuesta es dolorosamente simple: nuestros hábitos cotidianos. El tabaquismo es uno de los mayores villanos. Cada cigarro que fumamos libera toxinas que dañan las paredes de las arterias, haciéndolas más rígidas, menos capaces de expandirse. Con cada inhalación, aunque no lo sintamos, estamos erosionando nuestro propio río interno. El sedentarismo también hace su parte. Un cuerpo que no se mueve es un cuerpo que acumula grasa en las arterias, y esta grasa, con el tiempo, forma placas que estrechan el paso de la sangre. La alimentación poco saludable es otro factor: exceso de grasas saturadas, azúcares, alcohol. Todo ello aumenta el colesterol malo, eleva los triglicéridos y favorece la formación de obstrucciones arteriales. Finalmente, la diabetes mal controlada no solo daña a los nervios, como vimos antes, sino que también ataca directamente las arterias, endureciéndolas, bloqueándolas, secándolas desde dentro. Permíteme preguntarte algo: ¿cuándo fue la última vez que pensaste en tus arterias? No se ven, no duelen, pero son ellas las que mantienen vivo el río de tu vitalidad. Es como en un pueblo olvidado donde nadie limpia el río, nadie repara los canales. Al principio, las flores siguen creciendo, pero, lentamente, casi sin que nadie lo note, la tierra se agrieta, las hojas se marchitan, el futuro se apaga. Asimismo, cada mala decisión que tomamos hoy es una piedra más en la sequía de mañana. Hagamos una pausa aquí. Respira profundamente. Siente el latido de tu corazón. Ese ritmo constante es el eco de tus arterias, trabajando, aún luchando por ti. ¿No merecen ser cuidadas con la misma devoción con la que cuidamos otras partes visibles de nuestro cuerpo? ¿Qué puedes hacer hoy para proteger tu río interno? Deja de fumar hoy, no mañana. Camina al menos 30 minutos diarios. No necesitas correr maratones. Solo caminar. Elige alimentos que nutran tu sangre, frutas, verduras, grasas saludables como el aceite de oliva. Controla tu colesterol, tu presión arterial, tu glucosa.
Recuerda, las arterias sanas no solo preservan tu vida, también preservan tu capacidad de amar plenamente. Y no se trata solo de evitar un infarto o una amputación. Se trata de algo más íntimo, más esencial, de mantener viva esa chispa que enciende tu pasión, tu conexión, tu sentido de ser hombre. Muchos creen que, al envejecer, es normal perder potencia, pero no es la edad el verdadero enemigo. Es la acumulación de pequeñas negligencias diarias que juntas secan nuestro río de vida. Si eliges con sabiduría hoy, puedes revertir mucho de ese daño. Puedes reabrir caminos, limpiar el cauce, devolverle fuerza y brillo a tus días y tus noches. Ahora que sabes cómo tus arterias moldean silenciosamente tu vitalidad, déjame llevarte más allá, porque, cuando el flujo de vida falla, también las estructuras que lo contienen empiezan a romperse. Sigamos explorando juntos. El siguiente paso te revelará cómo tu propio castillo puede agrietarse si no prestas atención. Parte 3. El castillo que se agrieta. Daños estructurales en el pene. Un castillo puede resistir tormentas, batallas, siglos de historia. Pero, si las grietas internas comienzan a expandirse silenciosamente, si las piedras se aflojan, si los muros pierden su cohesión, un día, ante la menor embestida, el castillo se desploma. Así también ocurre con la estructura del pene. Quizás creas que el único factor que importa en la erección es la sangre, el flujo, la presión. Pero hay algo más profundo, la arquitectura íntima, el sostén silencioso que mantiene todo en su lugar. Cuando esta estructura se daña, aunque el flujo sanguíneo sea perfecto, la erección falla. Como un puente que, aunque reciba tráfico, se tambalea porque su base está comprometida. Uno de los enemigos más desconocidos y más devastadores es la enfermedad de Peyronie, una condición donde se forman placas de tejido cicatricial dentro del pene, endureciendo zonas que deberían ser flexibles. Estas cicatrices alteran la forma, curvan, deforman y, sobre todo, debilitan la capacidad de mantener la sangre atrapada en su interior. Es como si las compuertas del castillo, diseñadas para resistir la presión, se fracturaran y permitieran la fuga de las aguas. La consecuencia, la llamada fuga venosa. La sangre entra, pero no se queda. Sale rápidamente, dejando la erección incompleta, fugaz, insuficiente. No es raro que hombres de más de 50 años experimenten cambios sutiles, una curvatura que antes no estaba, una rigidez que parece menos firme, una duración que disminuye. Pero pocos hablan de ello, porque, en el fondo, admitir que nuestro castillo tiene grietas nos enfrenta a una vulnerabilidad que no siempre sabemos cómo manejar. Permíteme contarte una historia real. Un paciente, hombre de 56 años, exitoso, vital, llegó al consultorio con lágrimas contenidas. No por dolor físico, sino por algo mucho más profundo. Sentía que su masculinidad se desmoronaba. Había notado una curva en su pene, dolor durante las erecciones y una dificultad creciente para mantenerlas. Había vivido meses en silencio, pensando que era estrés, que era la edad, que era su imaginación, hasta que finalmente comprendió que no era ninguna de esas cosas. Su castillo, silenciosamente, se estaba agrietando. Cuando esta estructura se daña, aunque el flujo sanguíneo sea perfecto, la erección falla. Como un puente que, aunque reciba tráfico, se tambalea porque su base está comprometida. Uno de los enemigos más desconocidos y más devastadores es la enfermedad de Peyronie, una condición donde se forman placas de tejido cicatricial dentro del pene, endureciendo zonas que deberían ser flexibles. Estas cicatrices alteran la forma, curvan, deforman y, sobre todo, debilitan la capacidad de mantener la sangre atrapada en su interior. Es como si las compuertas del castillo, diseñadas para resistir la presión, se fracturaran y permitieran la fuga de las aguas. La consecuencia, la llamada fuga venosa. La sangre entra, pero no se queda. Sale rápidamente, dejando la erección incompleta, fugaz, insuficiente.
No es raro que hombres de más de 50 años experimenten cambios sutiles, una curvatura que antes no estaba, una rigidez que parece menos firme, una duración que disminuye, pero pocos hablan de ello, porque, en el fondo, admitir que nuestro castillo tiene grietas nos enfrenta a una vulnerabilidad que no siempre sabemos cómo manejar. Permíteme contarte una historia real. Un paciente, hombre de 56 años, exitoso, vital, llegó al consultorio con lágrimas contenidas. No por dolor físico, sino por algo mucho más profundo. Sentía que su masculinidad se desmoronaba. Había notado una curva en su pene, dolor durante las erecciones y una dificultad creciente para mantenerlas. Había vivido meses en silencio, pensando que era estrés, que era la edad, que era su imaginación, hasta que finalmente comprendió que no era ninguna de esas cosas. Su castillo, silenciosamente, se estaba agrietando. Los saboteadores invisibles, alcohol, medicamentos y drogas. A veces el enemigo no viene del exterior, no lleva armadura ni anuncia su llegada. Se infiltra de manera silenciosa, disfrazado de placer, de alivio, de medicina. Y, antes de que podamos darnos cuenta, ha minado nuestras fuerzas desde dentro. Así actúan los saboteadores invisibles, el alcohol, ciertos medicamentos y las drogas. Durante años nos han vendido la idea de que un par de copas sueltan el cuerpo, animan la noche, ayudan en los momentos íntimos. Pero la verdad que pocos dicen es esta: el alcohol es un anestésico del sistema nervioso. Reduce la sensibilidad, disminuye el flujo sanguíneo y entorpece la respuesta eréctil. Muchos hombres, especialmente en reuniones, citas o celebraciones, se apoyan en el alcohol buscando valentía social. Pero la misma copa que nos relaja la lengua también relaja nuestros reflejos internos. La sangre ya no fluye con la presión necesaria, los estímulos nerviosos se apagan y la erección, esa señal de vitalidad, simplemente no ocurre. Permíteme contarte una historia breve. Un hombre de 52 años llegó al consultorio muy angustiado. Había conocido a una mujer especial, una nueva oportunidad tras años de soledad. Salieron, rieron, bebieron. La conexión era real, pero en el momento de la intimidad, su cuerpo lo traicionó. No pudo mantener la erección. El miedo, la vergüenza y la desesperación lo abrumaron. Pensó que había perdido su virilidad para siempre. No sabía que era simplemente el efecto directo del alcohol actuando sobre su sistema. Y no fue su culpa. Fue no saber. Fue confiar en lo que parecía inofensivo. ¿Y qué decir de los medicamentos? Muchos fármacos que consumimos a diario, especialmente los que tratan la hipertensión, la depresión o el insomnio, tienen entre sus efectos secundarios la disfunción eréctil. Son píldoras que, mientras calman un síntoma, apagan silenciosamente la energía de nuestra vida íntima. Los saboteadores invisibles, alcohol, medicamentos y drogas. A veces el enemigo no viene del exterior, no lleva armadura ni anuncia su llegada. Se infiltra de manera silenciosa, disfrazado de placer, de alivio, de medicina. Y, antes de que podamos darnos cuenta, ha minado nuestras fuerzas desde dentro. Así actúan los saboteadores invisibles, el alcohol, ciertos medicamentos y las drogas. Durante años nos han vendido la idea de que un par de copas sueltan el cuerpo, animan la noche, ayudan en los momentos íntimos. Pero la verdad que pocos dicen es esta: el alcohol es un anestésico del sistema nervioso. Reduce la sensibilidad, disminuye el flujo sanguíneo y entorpece la respuesta eréctil. Muchos hombres, especialmente en reuniones, citas o celebraciones, se apoyan en el alcohol buscando valentía social. Pero la misma copa que nos relaja la lengua también relaja nuestros reflejos internos. La sangre ya no fluye con la presión necesaria, los estímulos nerviosos se apagan y la erección, esa señal de vitalidad, simplemente no ocurre. Permíteme contarte una historia breve. Un hombre de 52 años llegó al consultorio muy angustiado. Había conocido a una mujer especial,
una nueva oportunidad tras años de soledad. Salieron, rieron, bebieron. La conexión era real, pero en el momento de la intimidad, su cuerpo lo traicionó. No pudo mantener la erección. El miedo, la vergüenza y la desesperación lo abrumaron. Pensó que había perdido su virilidad para siempre. No sabía que era simplemente el efecto directo del alcohol actuando sobre su sistema. Y no fue su culpa. Fue no saber. Fue confiar en lo que parecía inofensivo. ¿Y qué decir de los medicamentos? Muchos fármacos que consumimos a diario, especialmente los que tratan la hipertensión, la depresión o el insomnio, tienen entre sus efectos secundarios la disfunción eréctil. Son píldoras que, mientras calman un síntoma, apagan silenciosamente la energía de nuestra vida íntima. Ahora que hemos descubierto cómo los saboteadores invisibles pueden corroer nuestra potencia, es momento de mirar aún más adentro. Porque hay un fuego que, si no cuidamos, también empieza a apagarse, el fuego del deseo. Sigamos. Parte 5. El fuego que se apaga. Pérdida del deseo sexual. Dicen que el deseo es como un fuego sagrado. Si no se alimenta, si no se cuida, si no se protege del viento frío de la rutina, termina apagándose hasta convertirse en cenizas. Y, a partir de los 50 años, muchos hombres comienzan a sentir ese enfriamiento. No porque hayan dejado de ser hombres, sino porque la vida, sus ritmos, sus golpes, sus silencios han ido apagando poco a poco las brasas interiores. La pérdida del deseo sexual es uno de los factores más poderosos y más invisibles que afectan nuestra capacidad de erección. Porque sin deseo, sin esa chispa interior, el cuerpo no responde. El río de sangre no se activa, los nervios no se disparan, la estructura no se alinea. Todo empieza o se detiene en la mente, en el alma, en el corazón. ¿Qué apaga nuestro fuego? Primero, los cambios hormonales. La testosterona, esa hormona que impulsa nuestro deseo, nuestra energía, nuestra fuerza vital, tiende a disminuir naturalmente con la edad. No es una tragedia, es un proceso natural. Pero cuando la baja es demasiado pronunciada, cuando los niveles caen por debajo de lo saludable, el deseo empieza a desvanecerse como humo en el viento. Un simple análisis de sangre puede revelar si la causa es hormonal. Y, en muchos casos, una terapia de reemplazo puede devolver no solo la erección, sino la sensación misma de estar vivo, vibrante, conectado. Pero no siempre es cuestión de hormonas. Muchas veces es el peso emocional de la vida el que apaga nuestro fuego, el estrés constante, la presión económica, los problemas de pareja, la pérdida de sentido, la rutina diaria que devora lentamente el entusiasmo. Cada discusión no resuelta, cada noche de insomnio, cada miedo silenciado va depositando una capa de ceniza sobre el corazón, hasta que un día miramos dentro de nosotros y encontramos solo brasas frías. Apenas un recuerdo del fuego que una vez ardió con fuerza. Déjame contarte una historia. Un hombre de 58 años, empresario exitoso, padre de 3 hijos, esposo de una mujer maravillosa, llegó un día confesando, no sé qué me pasa. Amo a mi esposa, pero no siento deseo. Me esfuerzo, pero no hay chispa. Tras explorarlo juntos, comprendió que no era la falta de amor. Era el peso del estrés, el agotamiento mental, la desconexión emocional consigo mismo. Había dedicado su vida a cuidar de todos, menos de su propio fuego interior. Y esa es una lección poderosa, el deseo no se exige, no se fabrica a la fuerza. Se cultiva, se protege, se honra. ¿Te has preguntado alguna vez cuándo fue la última vez que hiciste algo simplemente por placer? Sin deber, sin prisa, sin objetivo más que disfrutar del momento. El deseo se alimenta de la vida misma, de la risa, del juego, de la complicidad, de la belleza, de los pequeños placeres diarios. Si has sentido que tu fuego se apaga, no te culpes. No eres menos hombre. No está roto. Simplemente necesitas reconectar contigo mismo.
¿Qué puedes hacer hoy para reavivar tu fuego interior? Busca actividades que te apasionen, que te enciendan, que te hagan sentir vivo. Prioriza el descanso, el autocuidado, el disfrute consciente. Habla abiertamente con tu pareja si la tienes. Compartir tus miedos y anhelos puede ser el primer paso para reconstruir la conexión emocional. Consulta con un especialista si sospechas que tus niveles hormonales están bajos. Y sobre todo, permítete ser vulnerable, permítete sentir, dudar, renacer. El verdadero hombre no es el que nunca cae, es el que, aún entre cenizas, sabe encender de nuevo la llama. Hagamos una pausa. Cierra los ojos un momento. Imagina tu fuego interior. ¿Está apagado, agonizando o aún hay brasas vivas esperando un soplo de vida? Cada elección que haces puede ser ese soplo. Cada acto de amor propio, de autocuidado, de autenticidad es una chispa más. Ahora que hemos encendido esta reflexión, es hora de seguir explorando. Porque, incluso si el cuerpo y el deseo están listos, hay un enemigo invisible que puede derrotarnos antes de empezar: la mente ansiosa, el estrés, las expectativas irreales. Sigamos adelante. Parte 6. La batalla mental. Estrés, ansiedad y expectativas irreales. Dicen que las peores batallas no se libran con espadas ni con ejércitos. Se libran en silencio, en la soledad de la mente, en el fragor invisible de los pensamientos. Y uno de los campos de batalla más feroces para el hombre después de los 50 es la ansiedad, el estrés y las expectativas irreales sobre el desempeño sexual. La sociedad nos ha vendido una imagen distorsionada de lo que significa ser un hombre de verdad. Nos bombardean con mensajes de potencia interminable, de cuerpos perfectos, de escenas irreales donde el placer dura horas y la perfección es la norma. Crecimos creyendo que deberíamos ser siempre fuertes, siempre capaces, siempre dominantes. Y cuando la realidad humana y perfectamente imperfecta no coincide con esa fantasía, sentimos que hemos fracasado. Esta presión interna genera una enemiga implacable, la ansiedad de desempeño. La ansiedad de desempeño es un círculo vicioso. Presionas para rendir en la intimidad. Esa presión genera estrés. El estrés activa tu sistema de alerta. Tu cuerpo libera cortisol. Tus músculos se tensan. Tu sangre se desvía a los órganos vitales para huir o luchar y, como consecuencia, la erección se debilita o desaparece. Y entonces la mente dice: fallé. Y ese pensamiento alimenta más ansiedad, más presión, más bloqueos, una batalla interna donde tú mismo te conviertes en tu peor enemigo. Déjame contarte una historia que ilustra esta trampa mental. Un hombre de 60 años, casado desde hacía décadas, empezó a notar que, en momentos íntimos, su cuerpo no respondía como antes. Cada vez que fallaba, se obsesionaba más con no fallar. La próxima vez. Ensayaba mentalmente, anticipaba cada detalle, temía cada caricia, y así, sin darse cuenta, dejó de disfrutar el momento, dejó de sentir, dejó de vivir la conexión. Su mente estaba tan ocupada evaluándose, corrigiéndose, presionándose, que su cuerpo, abrumado, simplemente dejó de responder. El sexo, que debería ser un acto de placer, de juego, de abandono, se había convertido en un examen, en una competencia, en una carga. ¿Te resuena esta historia? Hagamos una pausa sincera. Pregúntate, ¿estás viviendo tu vida íntima como un regalo o como una prueba? ¿Te estás permitiendo disfrutar o te estás exigiendo rendir? La pornografía, los estereotipos culturales, la comparación constante con otros o las versiones idealizadas de uno mismo son trampas que alimentan esta batalla mental. Pero hay una salida. La salida no es rendirse, la salida es cambiar el enfoque, es dejar de buscar la perfección y empezar a buscar la conexión. ¿Qué puedes hacer hoy para liberarte de esta batalla? Cambia tu objetivo. No busques una performance perfecta. Busca una experiencia auténtica.
Practica la atención plena durante el encuentro íntimo. Enfócate en las sensaciones, en el vínculo, en la emoción, no en el resultado. Permítete fallar. Entiende que un momento de dificultad no define tu valor como hombre. Comunica tus miedos. Una pareja que comprende y acompaña puede ser el mejor bálsamo contra la ansiedad. Busca apoyo profesional. Si la ansiedad es persistente, un terapeuta sexual puede ayudarte a desmontar las creencias dañinas que la alimentan. Recuerda, la verdadera virilidad no consiste en ser invencible, consiste en ser auténtico. Consiste en vivir desde el corazón, no desde el miedo. No necesitas ser un superhombre, necesitas ser tú, entero, imperfecto, humano y profundamente digno de amor y placer. Imagina que tu vida íntima no es una competencia, sino una danza donde a veces lideras, a veces te dejas llevar, a veces tropiezas y todo está bien, porque lo importante no es la perfección del paso, sino la belleza del movimiento compartido. Ahora que hemos atravesado juntos esta batalla interna, hay algo más que debemos considerar. A veces, ni el cuerpo, ni el deseo, ni la mente fallan por sí mismos. A veces todo se desmorona por pequeños detalles externos que interrumpen la magia. ¿Sabes a qué me refiero? A esas pequeñas distracciones, esas faltas de preparación, esos descuidos que, en pleno momento íntimo, apagan la chispa. Sigamos adelante, estamos cerca del final y de la reconquista de tu verdadera potencia. Parte 7. El detalle que rompe el encanto, la falta de organización. A veces no es el cuerpo, ni la mente, ni el deseo quienes fallan. A veces, todo estaba listo para fluir, pero un pequeño descuido rompe la magia. En la vida, como en el amor, los detalles importan y, en el momento íntimo, la falta de organización puede ser el ladrón silencioso de la pasión. Imagina la escena. Una conexión genuina, miradas profundas, cuerpos acercándose con deseo, y de pronto el momento se detiene. Espera, tengo que buscar el preservativo. Empiezas a revolver cajones, buscas en bolsillos, sales de la habitación. Mientras tanto, el clima cambia, la emoción se enfría, la chispa vacila. No parece gran cosa, ¿verdad? Pero en esos instantes, el cuerpo y la mente interpretan la interrupción como una alerta, algo no está bien. Y la respuesta fisiológica, la erección, puede debilitarse o desaparecer. Lo que debería ser una danza fluida se convierte en una escena cortada abruptamente. La conexión emocional sufre, la presión interna aumenta, la magia se desvanece. Déjame contarte una historia breve. Un hombre de 55 años, en una nueva relación tras años de viudez, confesaba, todo iba perfecto, pero en el momento clave no tenía el preservativo a mano. Me puse nervioso, ella se incomodó y todo se perdió. No fue falta de deseo, no fue falta de capacidad, fue falta de previsión. Y eso, querido amigo, tiene una solución sencilla pero poderosa, organización consciente. ¿Qué significa esto? Tener preservativos disponibles y accesibles antes del encuentro. Conocer tu método anticonceptivo y tenerlo listo. Crear un ambiente íntimo preparado, sin distracciones, sin sobresaltos. Anticipar lo necesario para no romper el flujo emocional. Parece un detalle menor, pero en la vida, los grandes fracasos y los grandes éxitos suelen depender de los pequeños detalles. La organización no mata la espontaneidad, la protege. Cuando te preparas, no interrumpes la pasión, la honras. Demuestras respeto por el momento, por ti mismo y por tu pareja. Es como en una gran cena, no improvisas los cubiertos, el vino, la música. Preparas todo con cariño para que cuando llegue el momento, solo tengas que disfrutar. Hagamos una pausa breve. Pregúntate, ¿estás preparando tu vida y tu vida íntima con la misma dedicación con la que preparas otros aspectos importantes? No es cuestión de rigidez, es cuestión de cuidar lo que realmente importa, porque cuando todo lo demás está en su lugar, cuando el cuerpo,
la mente, el deseo y la preparación fluyen en armonía, el encuentro íntimo se convierte en lo que debería ser, una celebración de la vida, del amor, de la conexión. Ahora que hemos recorrido juntos este camino, es momento de cerrar el círculo. Porque lo que has descubierto en este viaje no son solo causas de la disfunción eréctil. Es una invitación a reconectarte contigo mismo, a cuidar tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu vida íntima como el tesoro que son. Acompáñame en la conclusión de este viaje. Hoy has recorrido conmigo un viaje que va mucho más allá del cuerpo. Hemos explorado los caminos silenciosos que llevan a la pérdida de vitalidad, los nervios que se desconectan, las arterias que se secan, las estructuras que se fracturan, los saboteadores invisibles, el fuego que se apaga, la batalla mental y esos pequeños detalles que, si los descuidamos, rompen la magia. Pero este viaje no es un lamento, es una llamada a despertar. Es la certeza de que aún estás a tiempo. Cada paso de este camino puede ser invertido. Cada herida puede ser sanada. Cada grieta puede ser reforzada. Cada chispa puede ser reavivada. No importa si tienes 50, 60 o más. Tu vitalidad no es un recuerdo del pasado, es una fuerza viva que espera que la reclames. Cuida tu cuerpo como el templo que es. Alimenta tu mente como el jardín que merece florecer. Protege tu espíritu como el fuego sagrado que nunca debe apagarse. Y, sobre todo, recuerda, la verdadera potencia no está en el rendimiento perfecto, sino en vivir plenamente, amando con autenticidad y disfrutando con sabiduría. Si este video resonó contigo, déjame tu comentario. ¿Qué fue lo que más te hizo reflexionar hoy? Dale like para que este mensaje llegue a más hombres que necesitan escucharlo. Compártelo con quien sabes que merece reconectarse con su fuerza interior. Y no olvides suscribirte para seguir este camino juntos, cada día más fuertes, más sabios, más vivos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue construyendo tu mejor versión.